Hola, soy Jorge Cepeda Patterson y les comparto la columna que titulé Democracia de gente bien. Y es, vota por la democracia, vota contra Morena, dicen los intelectuales críticos. Aseguran que los ciudadanos deben defender al orden democrático o condenarse a vivir en el despotismo. Ahora, yo puedo entender que en una campaña política los protagonistas acudan a un enfoque del tipo yo o la barbarie, pero que las autodesignadas buenas conciencias de los círculos culturales e intelectuales críticos contra el partido en el poder, que invoquen el voto para salvar a la democracia, me parece que es patético. Es cierto que conductores de radio y televisión viven de atizar el fuego. Ellos no están en el negocio de analizar la realidad, sino en el de inflamar indignaciones y gestionar miedos y pasiones. Pero son absurdos tales maniqueísmos por parte de quienes creen desempeñar el papel de conciencia crítica de los intereses de la comunidad. Se vale disentir del proyecto social y político que encabeza López Obrador, preferir otro y así decirlo, pero recurrir al fin de la historia como argumento en una coyuntura electoral es un tanto histérico. Democracia o deriva autoritaria, se dice. El exceso me parece doble por ambas puntas. No es honesto hablar de democracia sin abordar los muchos saldos que el proceso de transición política deja de cara a las grandes mayorías empobrecidas en los últimos años. No voy a satanizarlo, porque sí produjo una alternancia formal y elecciones razonablemente libres, pero tampoco se puede glorificar el efecto legitimador que tuvo para gobiernos en los que imperó la corrupción. Es decir, acompañó sin problemas a un sistema profundamente desigual. ¿Democracia para quién, en todo caso? ¿Qué sentido tiene la red de comités de rendición de cuentas y de contrapoder tan cacareada, que no hicieron nada para lo que verdaderamente importaba a la mitad inferior del edificio social? ¿Por qué no les pareció un crimen inadmisible que el sistema desplomara el poder adquisitivo de los más pobres para hacer más rentable la vida de la mitad superior? ¿Qué hacían ellos para impedir la corrupción del gobierno de Peña Nieto, de los grandes negocios de sus camarillas o los excesos de sus gobernadores? Yo no digo que haya que suprimir a toda esta red de instituciones. En una sociedad más sana tienen una función que cumplir. Pero en un país que opera de manera tan desigual en favor de los privilegiados, da la sensación de que se abocó mayormente a los aspectos formales, pero no al fondo. Es decir, que sirvieron como ámbitos de negociación entre las propias élites, pero dejaron intocado el malestar de las grandes mayorías, lo cual termina siendo una manera de legitimar el orden vigente. En todo caso, defender acríticamente, sin crítica, tales instituciones como si fuesen el santo grial, es más propio de una actitud doctrinaria que de una conciencia crítica como la que se atribuyen los abajo firmantes. Por otro lado, se necesita una dosis de soberbia, no dar el beneficio de la duda a la toma de posición de la mayoría de los mexicanos que apoya al actual proceso de cambio. Vamos, no es muy democrático asumir que el 60% está equivocado. La única manera de sostener esa tesis sin rubor es atribuir tal apoyo a la demagogia de López Obrador que los mantiene engañados o de plano al oportunismo de los pobres empeñados en recibir unas dádivas. La opción vista así es terrible. O son imbéciles o son vendidos quienes apoyan a López Obrador. Y yo diría que ninguna posibilidad de atribuir a los campesinos, albañiles, vendedores ambulantes, jardineros, obreros y un larguísimo etcétera, la capacidad de observar su realidad, su relación con el mundo y entender qué les conviene o qué les hace justicia. ¿Por qué no habrían de preferir un gobierno que, con aciertos y desaciertos, sí, pero ha conseguido aumentar su aportación en la composición del ingreso nacional? Si les atribuimos la habilidad para arreglar los motores del auto o la sabiduría para hacer brotar flores de nuestros jardines, por decir de alguna manera, ¿por qué asumir que son incapaces de votar por lo que les conviene? ¿Deriva autoritaria, despotismo?
Otra vez es confundir forma y fondo, de manera oportunista. Puedo entender que les moleste los modos y la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Se vale, nadie es monedita de oro, y menos alguien que ha venido a contradecir, rompiendo muchas de las normas de etiqueta de la democracia de la simulación. Hay excesos verbales y usos instrumentales de la política para beneficiar a su corriente política, sí. En su discurso inaugural prometió que sería un presidente de todos los mexicanos y terminó siéndolo esencialmente para la base social que lo apoya y para las causas que permiten mantener su proyecto social y político en el poder. Pero no era eso lo que hacían los presidentes anteriores, solo que sin decirlo, con una diferencia enorme. En esta ocasión, en lugar de gobernar en beneficio prioritario de las élites y los sectores medios, que en conjunto representan un tercio de la sociedad, López Obrador ha intentado hacerlo, con aciertos y errores, insisto, de cara a las grandes mayorías que los gobiernos anteriores mantuvieron desatendidas. Las formas democráticas que defienden estos intelectuales son como el régimen de etiqueta de conductas de las familias de alta sociedad, puntillosas e impecables a la mesa, aunque por debajo de ella corran los más infames escándalos. ¿O de veras creen que Felipe Calderón no instigó a los ministros de la Corte para que mantuvieran a Florence Cassés en prisión? López Obrador ha tratado a jueces y a ministros a empeñones verbales, sí, pero ha acatado la designación de los tribunales una y otra vez. Llaman despótico porque hace público lo que antes se hacía tras bambalinas. Eso en la forma. En el fondo, el asunto es mucho más trascendente. El presidente entiende que tiene un mandato que cumplir. La mayoría de los mexicanos exigió un cambio en 2018, pero ese voto solo cambió al poder del Ejecutivo y una parte del Legislativo. En cambio, el Poder Judicial y el entramado institucional que hoy defienden los intelectuales quedó incólume. No solo eso, opera como resistencia a buena parte de los cambios que se intentan. Lo que perdieron políticamente lo sostienen jurídicamente por la vía de tribunales. A esta confrontación, López Obrador opone los instrumentos que están a su alcance, la tribuna pública y los márgenes de acción que le da la ley e incluso los pliegues de esa ley. Entiendo, pues, que la primera temporada de esta 4T, el cambio no ha sido fácil. Intentar un giro o abrir nuevos senderos implica, sí, hacer camino en breña. Romper la inercia de gobiernos favorables a la élite solo lo pudo hacer un opositor bragado como López Obrador y gobernó con todo lo que ello implica, excesos incluidos. Habría que criticarlos, desde luego, pero no podemos hacerlo como coartada para justificar o pedir el regreso de lo que había antes de manera acrítica. El dilema, en todo caso, no está entre la democracia y el autoritarismo, sino en la posibilidad de seguir insistiendo en reparar la justicia social que moralmente nos denigra a todos, la injusticia social. Espero que en la segunda oportunidad lo hagamos mejor, o optar por sacrificar esa intención en aras de regresar a una versión de un supuesto paraíso que excluía a tantos. Al final, eso es lo que está en juego en estas próximas elecciones. Muchas gracias.